Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida al webinar a favor de la Asociación Alejandra Salamanca, Síndrome de Turner. Desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca queremos agradecer a esta asociación por contar con nosotros para ser partners y poder hacer estos webinars y poder llegar a cuanto más gente mejor y dar a conocer el síndrome de Turner. Queremos también agradecer a todas las empresas amigas de la Universidad de Salamanca por promover y apoyar todas las causas sociales, como esta asociación. También agradecer a las ponentes de hoy, tanto a Carmen Garrido como a Sara Álvaro, que lo hacen interesadamente, también sin ánimo de lucro, y gracias por vuestro tiempo y por vuestra dedicación, y bueno, pues por compartir vuestro conocimiento con todos nosotros. Sin más, doy la palabra a María José, la secretaria de la asociación. María José, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias a todas por asistir. Gracias a Arantxa por el apoyo que siempre nos presta y gracias también a las ponentes, a María del Carmen Garrido y a Sara Álvaro por la información que nos van a dar. Este verano nos informaron que había un laboratorio que tenía en proyecto hacer un estudio genético. Vimos una forma muy interesante de llegar a vosotras, el hacer esta ponencia. Asisten hoy aquí también con nosotros, además de varias afectadas o personas interesadas, asisten las presidentas de las asociaciones de Madrid, de Andalucía y de Cataluña. Bienvenidas a todas. Sin más, doy paso a las ponentes para que perdamos el mínimo tiempo posible. Lo que sí os digo que vamos a entrar a micrófono cerrado. Todas las preguntas y las dudas se escribirán en un chat y nosotros las trasladaremos a las ponentes, porque así perdemos menos tiempo y le damos más tiempo a ellas para exponernos cuál es su proyecto, en qué consiste y cómo nos puede beneficiar. Buenas tardes, ya podéis tomar la palabra a la que queráis. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros, por el interés que habéis demostrado en el proyecto. Me parece que durante un tiempo hemos estado en contacto para intentar conseguir vuestro apoyo y la verdad es que esto es un comienzo que es muy de alabar y muchas gracias. Bueno, pues hoy la charla en principio la tenemos dividida en dos partes. Una primera en la que queremos hablar un poco de qué es el asesoramiento genético para el síndrome de Turner y cómo podemos ayudar. Y luego pues continuaremos con el proyecto de investigación en Gemendel y os explicaremos un poquito en qué consiste. Bueno, el asesoramiento genético, para aquellos que no lo conozcáis, es una especialidad sanitaria en la que los asesores proporcionamos recursos para ayudar a los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad genética o que a sus familiares que están asociados con estas enfermedades. Pues para entender la enfermedad, para ayudarles a tomar decisiones informadas, para adaptarse pues bueno, a todas las implicaciones que se derivan de un diagnóstico genético. Y principalmente lo que hacemos es una escucha activa, es decir, estamos con los pacientes, detectamos qué necesidades tienen, buscamos cuáles son sus problemas y les ayudamos a resolver esas dudas y problemas que puedan ir surgiendo a lo largo de la enfermedad. Tenemos una serie de tareas, se podrían resumir un poco en un comienzo. Empezamos a estudiar la historia familiar y médica, viendo los síntomas de cada uno de los pacientes. Evaluamos qué riesgo hay de tener una enfermedad genética o de transmitirla a la descendencia y ayudamos a los pacientes pues, para identificar si es necesario realizarse un test genético, dentro de todas las opciones que hay, cuál sería el más adecuado para cada paciente. Le ayudamos a comprender los resultados de ese test y lo acompañamos durante todo el proceso, una vez que se consigue el diagnóstico, pues para ayudarle a buscar especialistas, para coordinar un poco pues todo el manejo de la enfermedad, que normalmente en muchos casos pues suele ser multidisciplinar. Bueno, Congen, que es la empresa en la que Sara y yo pertenecemos, es una empresa de asesoramiento genético para particulares y para especialistas. Nos centramos en tres bloques: un diagnóstico genético que está enfocado a todo tipo de especialidades médicas, cáncer, pediatría, cardiología, etcétera. También tenemos como otra área de genética reproductiva en la que ayudamos a las familias tanto antes de planificar un embarazo, durante y a lo largo del embarazo, como incluso después acompañando a los padres en las primeras pruebas postnatales. Y finalmente tenemos un área de genética proactiva en la que, bueno,
personas que pueden o no tener una enfermedad genética simplemente se interesan por su genética y qué implicaciones tiene para su salud y quieren realizarse pues otra serie de test. Y bueno, ya entrando un poco en qué importancia tiene la genética para el síndrome de Turner, que bueno, imagino que muchos de vosotros lo sabéis, pero como nuestra labor es divulgar y ayudaros a entender un poco la genética, vamos a empezar desde la base. Ay, mira los cromosomas. Bueno, aquí tenéis un esquemita, básicamente todas las células de nuestro cuerpo, que forman todos los tejidos, tienen en su interior un núcleo en el que se encuentra el ADN, nuestra información genética, y se encuentra condensada en forma de cromosomas. Está muy interesante, David. Bien, los cromosomas sería el ADN, pero muy condensado. Si lo estiráramos, pues tendríamos una hebra de ADN. Y pequeñas regiones de ese ADN formarían lo que llamamos genes, y esos genes tienen la información para producir proteínas que tienen una función en nuestro cuerpo. Esta es la explicación biológica. ¿Cómo se relaciona esto con el síndrome de Turner? Bueno, el síndrome de Turner sabes que es un síndrome que suele afectar a 1 de cada 2.500 niñas nacidas, aunque parece ser que es mucho más abundante en personas que tienen abortos espontáneos o han tenido casos de mortinato. Y la causa genética, ahora la vamos a estudiar, pueden ser monosomía o mosaicismo y se caracterizan en concreto en esta zona de cromosoma. Esto es lo que ahora vamos a ir explicando un poquito más adelante. Y puede ocurrir de forma espontánea en la mayoría de los casos y en algunos casos también podría producirse de manera hereditaria. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Por lo general suelen ser errores que ocurren durante el proceso de formación de un embrión. O bien, aquí tenemos el dibujo de un óvulo y de un espermatozoide, bueno, se puede producir un fallo que llamamos de origen meiótico cuando se produce el óvulo o cuando se produce el espermatozoide, pero también pueden ocurrir errores una vez que se han unido y tenemos el embrión en las primeras divisiones. En estos casos suele ser una herencia, vamos, sería espontáneo, pero hay casos también, y ahora lo veremos, en los que puede tener cierta carga hereditaria. Bueno, en general, el ADN de una persona sana pues tiene 22 pares de autosomas, que son estos cromosomas que veis por aquí. Y también tiene un par de cromosomas sexuales, como veis aquí, el XY en el caso de un sexo masculino y el XX, no sé por qué ha aparecido aquí esto, en el caso de una mujer. ¿Qué ocurre en las personas que tienen síndrome de Turner, en las mujeres Turner? Pues hay una ausencia total o parcial de uno de estos cromosomas X. Entonces, esto que llamamos cariotipo deja de ser 46XX y se convierte en un 46X0. Vale, aquí tenemos el cromosoma X. El cromosoma X que es el que falta en las mujeres Turner. Y como veis tiene un brazo aquí arriba más cortito, que llamamos brazo P, y un brazo más largo que llamamos brazo P. Aquí está señalado el gen SOX, que está aquí arriba, porque este gen es responsable de la altura de un individuo. Y esto es importante porque sabéis que una de las características, la mayoría de las mujeres Turner, es que son bajitas. Y puede ser, vamos, de hecho, se debe a que falta esta región del cromosoma. Como os decía, hay diferentes tipos de Turner. Uno de ellos, el más frecuente de hecho, es la monosomía, es decir, que falta un cromosoma X. Tendríamos un cariotipo de tipo 45X0 y aquí veis el ejemplo, nuestros cromosomas autosómicos normales, y aquí tendríamos que falta un cromosoma sexual, un X. Otro tipo sería el mosaicismo, en el que unas cuantas células sí que son normales, pero otras cuantas células sí que les falta ese cromosoma extra. Ahora vamos a ver en más detalle, ahora después, esto qué implicaciones tiene. Y finalmente, hay otras causas entre el 10 y el 20%. Aquí veis que hay muchísimas fórmulas cromosómicas, que lo llamamos, que pueden ser responsables de Turner. Como veis, tenemos deleciones pequeñitas. Deleciones quieren decir pérdidas de material, pero no del cromosoma X completo, sino de una región. En este caso tenemos un cromosoma X entero y otro al que le falta el brazo pequeño. Este otro ejemplo, tenemos un cromosoma entero X y al otro le falta el brazo largo. En ambos casos estaríamos hablando de un Turner. También tenemos lo que llamamos isocromosomas, que son el cromosoma X, se produce una rotura
y se une el brazo largo de un cromosoma X con el brazo largo de otro cromosoma X. Pero nos está faltando esta región del brazo corto porque se ha perdido durante la rotura, ¿vale? Ese sería otro caso. Y también tenemos lo que llamamos cromosoma X en anillo. El cromosoma X entero puede perder los dos extremos y se pegan los dos extremos y forman lo que llamamos cromosoma en anillo. Entonces, como veis, le falta una pequeña región. Tenemos un cromosoma normal y el otro, pues le faltan los dos extremos y además está en redondito. Volviendo al tema del mosaicismo. Bueno, como he dicho, el mosaicismo quiere decir que tenemos unas cuantas células que son normales, de tipo 46XX, y otras a las que le falta uno de los cromosomas. Y cuando tenemos un paciente mosaico, tenemos muchísima variabilidad, porque como veis aquí tenemos un paciente que casi todas las células son sanas, mientras que en el otro extremo tenemos un paciente en el que la mayoría de las células le falta el cromosoma X. Obviamente esto hace que las manifestaciones clínicas varíen mucho y estemos hablando de una persona que prácticamente no tenga síntomas o sea muy leves, mientras que la persona que tenga un nivel de mosaicismo mucho más alto, pues las manifestaciones clínicas van a ser más severas. Y bueno, como resumen un poquito de la sintomatología, no tengo que decíroslo porque me imagino que estáis bastante familiarizados con el tema, pues bueno, hay de todo tipo, defectos cardíacos, en torno a un 20% de los casos, puede haber algún problema de riñón, puede haber casos de dificultades cognitivas, problemas de audición o de visión, un hipotiroidismo, atrofia ovárica que bueno, se resume al final en una falta de desarrollo puberal, problemas óseos, de escoliosis, osteoporosis temprana y luego las características típicas de baja estatura, principalmente por lo que he comentado antes, porque nos falta el gen SOX, el cuello alado también y luego pues otra serie de características. Finalmente, como veis, para tratar a los pacientes con síndrome de Turner, pues hay que realizar un abordaje multidisciplinar porque están afectados muchísimos órganos. Bueno, esto sería un poquito un resumen de cómo podemos, desde asesoramiento genético, ayudar a las familias con Turner. Obviamente hay test genéticos para diagnosticar, principalmente se utiliza el cariotipo, que me imagino que conocéis, que muchos tenéis pruebas de cariotipo. Hay algunas otras técnicas que son un poquito más sensibles, sobre todo para detectar los casos de mosaicismo y los casos un poquito más raros. Estos test genéticos pues, se pueden realizar tanto antes del nacimiento como después del nacimiento. Y normalmente se suelen realizar después del nacimiento cuando empiezan a surgir algunos síntomas. De hecho, se suelen aparecer en la preadolescencia cuando se ve que hay un retraso a la hora del desarrollo sexual. Pero también se pueden realizar antes y sobre todo pues si puede haber casos de herencia en los que se vea que algunos síntomas pueden ser compartidos con la madre. Luego, obviamente, en función del grado de afectación podemos estudiar, sobre todo relacionado con el mosaicismo, pues qué grado tenemos, cuántos cromosomas, o sea, cuántas células están afectadas de esa falta de cromosomas y se puede anticipar un poquito pues si las manifestaciones van a ser más graves o menos graves. Y luego ayudamos al paciente a entender las implicaciones, es decir, qué tratamiento va a tener que seguir, cuáles son pues bueno, los pasos, los especialistas a los que tiene que visitar, de qué manera hay que ir tratando las comorbilidades que hay asociadas, pues bueno, pues pérdida de visión, habrá que ir a pérdida de audición, al otorrino, al oculista, habrá que ir al cardiólogo en el caso de que haya cierto riesgo, etc. Entonces ayudamos un poquito a los pacientes y a sus familias a entender y ajustarse a esto. Pero bueno, obviamente se puede abordar el asesoramiento desde cualquier etapa, es decir, desde la planificación familiar, incluso antes de tener un embarazo. Pues bueno, se sabe que cuando una mujer es más mayor a la hora de concebir, hay un riesgo mayor de sufrir según qué tipo de problemas cromosómicos. Entonces, pues se puede estudiar el riesgo de esa madre y se pueden proporcionar ciertas herramientas para anticiparse o para por lo menos tener un diagnóstico cuanto más temprano mejor. Pues como decía, una detección temprana, porque obviamente cualquier tratamiento que podamos dar podemos anticiparnos y sobre todo estamos evitando esa ansiedad y esa frustración que van a tener los pacientes de no saber qué es lo que tienen. Obviamente confirmar el diagnóstico clínico. En muchos casos, por ejemplo, Turner es relativamente conocida por los clínicos y dentro de lo que cabe es fácil de diagnosticar a nivel clínico.
pero también es verdad que, bueno, Turner es muy amplio como nombre, pero las causas genéticas, como hemos visto, son un poco diferentes. Y no es lo mismo una persona a la que todas sus células le falte un cromosoma X que una persona en la que tenga los 2 cromosomas X y a uno de ellos le falte una pequeña parte, o que tenga un nivel de mosaicismo muy bajito. Entonces, esa confirmación diagnóstica de exactamente cuál es la causa ayuda muchísimo, sobre todo a anticipar pues, qué problemas va a haber, y ayudamos pues, eso, con respecto a las comorbilidades. Y bueno, finalmente, todo este tema de genética proactiva, que además ahora cada vez más está en redes sociales, en la tele, que se vende desde el ordenador a tu casa, pues hay un montón de pruebas genéticas que están ahí y que, bueno, es importante conocer sus ventajas y desventajas. Y bueno, nosotros también ayudamos un poco a elegir el test adecuado para que los datos pues, no se vendan, pues bueno, pues para asesorar y obviamente recomendar qué tipo de test y para qué función o para qué objetivo quiere esa persona realizarse un test genético. Y bueno, yo creo que con esto ya me callo yo y doy lugar a Sara para que nos cuente un poquito lo que es el proceso diagnóstico, ¿vale? Vale, pues nada, yo os voy a contar un poco en qué consiste el proyecto de investigación G-Mendel. Para empezar vamos a ver un poco lo que es el proceso diagnóstico, después nos vamos a centrar en el proyecto y luego voy a decir un poco la forma en que podéis colaborar. Alguna asistente, no sé por qué, bueno, que esas marcas en rojo no se ven en la presentación, pero bueno, voy comenzando. Tenemos varios tipos de test genéticos, el cariotipo, que sería un poco una analogía a entes, en este caso sería como ver todos los cromosomas, vemos si falta o no alguno de los continentes y en el caso, por ejemplo, del síndrome de Turner por monosomía, un cariotipo 45X, pues veríamos que falta un cromosoma X y sería relativamente sencillo el diagnóstico. Luego tenemos otros test genéticos un poco más específicos, que ya sería el array, que sería como hacer un zoom y nos vamos a una región concreta. Si en el cariotipo estábamos viendo todos los cromosomas, pues nos vamos ya al cromosoma X a verlo específicamente. Nosotros en el mapa pues nos hemos ido a Granada, ya que podemos ver las distintas zonas, la zona norte, la zona de Genil, la zona del Zaidín, un poco todas las zonas. Y es lo que ocurriría con los cromosomas. Nos vamos al cromosoma X y podemos ver un poco las distintas bandas. Después tenemos pruebas más específicas, que sería seguir haciendo zoom y vemos con mucho más detalle las calles, un poco los edificios. Y en el caso de los cromosomas sería ya ver un poco la secuencia. Vemos tanto detalle que a veces es demasiada información y no sabemos exactamente qué significa cada pequeño cambio. Entonces, tanto para el síndrome de Turner como para el resto de enfermedades hay una serie de retos que sería lo más importante, saber seleccionar qué tipo de test es el más adecuado para cada momento, si necesitamos un cariotipo o una prueba un poquito más en concreto, y también analizar e interpretación los datos, puesto que si vemos el cariotipo podemos ver casos se nos pueden ocultar casos de mosaicismo en el caso del síndrome de Turner y dar un diagnóstico que no sea correcto. Además, las pruebas lo que nos van a permitir es hacerlo de forma adecuada y evitar retrasos en el diagnóstico, porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes Turner, solo aproximadamente el 15-30% se diagnostican en el primer año de vida y se puede establecer un correcto manejo del síndrome. Entonces, es importante que el diagnóstico sea temprano para que se puedan adaptar el manejo y adaptar el tratamiento y que las comorbilidades asociadas pues, no afecten tanto y la calidad de vida sea mayor, sea mejor, vamos. En cuanto al proyecto G-Mendel, os voy a presentar un poquito lo que es G-Mendel, que es una empresa danesa cuyo objetivo es un poco
quitar la brecha existente entre lo que son las nuevas herramientas diagnósticas y llevarlas a la práctica clínica. Para ello lo que van a hacer es hacer que desarrollar una prueba que haga que el proceso diagnóstico, esta odisea que tenemos representada aquí, sea más corta y por lo tanto dar un diagnóstico más rápido, más temprano y entonces abaratando costes. Esto lo van a hacer desarrollando un sistema de inteligencia artificial y con un equipo multidisciplinar. Este equipo va a estar formado por médicos, científicos y expertos en genética, tanto de hospitales como de centros de investigación. Y el objetivo es tener especialistas un poco de cada especialidad y que sepan de las enfermedades genéticas y de los síndromes, y entre ellos estamos pues nosotros con GEN. En cuanto a cómo se lleva a cabo, cómo van a desarrollar esta tecnología, la tecnología consiste en entrenar una máquina con inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, que nuestro objeto de estudio es un todo, en este caso puede ser un coche, y lo que nosotros vamos a estudiar, vamos a introducir en la máquina, pues son las partes de ese coche. En el caso de los cromosomas, pues sería un cromosoma y vemos las partes de cromosomas o una serie de secuencias. Necesitamos una serie de filtros para enseñar a la máquina, a través de esta inteligencia artificial, pues qué corresponde a cada parte, y si la unimos en un todo, pues saber luego clasificarlo si es un coche o no es un coche. Como digo, en el caso de un cromosoma, el cromosoma, en este caso, por ejemplo, el cromosoma X, lo dividiríamos en partes y con una serie de filtros podemos ver, clasificar si se trata del cromosoma X, si en el propio cromosoma hay secuencias que faltan, secuencias que están alteradas, y vemos si es una variante, si no es una variante y, por tanto, si está presente el síndrome o no está presente. Entonces, lo que pretende el proyecto es coger muestras de pacientes e ir entrenando a la máquina y diciéndole lo que sería el síndrome o lo que no. Entonces, el objetivo es validar con muestras de pacientes la precisión y la sensibilidad y ir acelerando poco a poco esta herramienta mediante estos métodos de aprendizaje automático para hacer el diagnóstico mucho más rápido. Las perspectivas de futuro de esta investigación sería, como digo, acelerar el proceso diagnóstico y no solo nos vamos a centrar, como veremos en la siguiente diapositiva, en el síndrome de Turner, sino que vamos a adaptar, el objetivo a futuro es adaptar la prueba a las patologías genéticas más frecuentes y de mayor prevalencia en nuestro país. Como es un proyecto a nivel internacional, pues cada país ajustará también la tecnología a las enfermedades que sean más prevalentes allí. En cuanto a los síndromes que ahora, o enfermedades en las que estamos ahora centrados, pues queremos sobre todo muestras de pacientes con síndromes y trastornos cromosómicos, como puede ser el síndrome de Turner, luego también la trisomía del cromosoma 21, 18 y 13, que corresponden a los síndrome de Down, síndrome de Ewart y síndrome de Patau. También estamos colaborando con asociaciones como el síndrome de Klinefelter y otras como Prader-Willi y Angelman para, como digo, entrenar la tecnología y que poco a poco sea cada vez más rápido el diagnóstico de estos síndromes. Para ello, ¿cómo podéis colaborar? Pues necesitamos, como ya os digo, necesitamos unas muestras y estas van a ser procesadas lógicamente de forma anónima y previo consentimiento informado. El consentimiento se puede revocar a lo largo de todo el proceso y vamos a seguir estrictos protocolos de seguridad y protección de datos. O sea, tenemos una base en la que tenemos a qué paciente corresponde cada muestra, pero obviamente va a seguirse unos protocolos de seguridad para que estas muestras sean procesadas de forma completamente anónima. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es recoger en un formulario los datos del paciente y el diagnóstico genético para decir, esta muestra
tiene el síndrome, en este caso síndrome de Turner, y si se trata de mosaicismo, si se trata de una monosomía. Y lo que vamos a hacer es pediros a los voluntarios esos datos personales y nosotros os vamos a enviar la muestra, que para lo que es el envío ahora os explico un poco. Y en este caso sería una muestra de saliva de donde se va a extraer el ADN y se va a mirar, como digo, ese diagnóstico genético. Para la recogida hemos pensado varias posibilidades. Una de ellas es las jornadas que nos han comentado que van a celebrarse en marzo en Burgos, las jornadas del CREED. Pues ahí los que vayáis allí y queráis colaborar, pues podéis dejarnos la muestra, previo consentimiento informado, lógicamente, y si no, hay otras posibilidades de colaboración, como sería de cara a las asociaciones, nosotros dejamos allí los kits y que se acerque de forma voluntaria los socios a dejar su muestra y que luego nos la envíen. También existiría la posibilidad de hacer el envío del kit a cada domicilio y para que se pueda realizar la toma de la muestra. No obstante, esto lo iríamos viendo con las asociaciones, un poco adaptarnos a cada persona en particular y a cada asociación. Y nada, esto sería un poco todo. Os dejamos nuestros datos de contacto del teléfono y de WhatsApp y del email por si tenéis alguna duda, y también quedamos a vuestra disposición por si os surge alguna duda sobre cómo colaborar o cómo poneros en contacto o demás. Así que nada, muchas gracias y eso, nos quedamos a responderos las dudas. Ahora, si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, es el momento, escribirlo en el chat y nosotros se lo trasladaremos a las ponentes. La verdad es que lo han explicado todo muy bien y ha quedado, yo creo que bastante claro, pero bueno, es vuestra oportunidad de hacer las preguntas. Bueno, yo la duda que tengo es de qué edades se puede participar para la prueba. Por favor, en el chat, que si nos liamos, como haya muchas nos liamos. Es que escribir... Vale, nada, es que escribir no puedo... Vale. Bueno, ya te entendemos, Yolanda. Ahora te contestaré. Vale. Gracias, María José. Digamos que la edad da un poco lo mismo, simplemente en lo que es el formulario pues nos indicáis el diagnóstico y que no habría ningún problema. No hay Sí, problema. la edad no influye. ¿En qué puede beneficiar esto a las mujeres Turner? A las que están ahora mismo diagnosticadas, en realidad nada, porque no les aporta a priori información nueva, a menos que, bueno, estuvieran diagnosticadas hace muchísimo tiempo con una técnica menos sensible y se pudiera detectar pues que en vez de faltarle el cromosoma entero, pues le falta solo un trocito o que tiene algún nivel de mosaicismo, pero en realidad el diagnóstico ya lo tenéis. Entonces, esto sería pensando en futuros diagnósticos de personas, de niños, de niñas que no tuvieran ese diagnóstico. Una mamá dice, al ser un embarazo in vitro, ¿puede ser falta de cromosoma? ¿Te refieres a que la fecundación in vitro haya sido necesaria por culpa de que falte un cromosoma? No, yo pienso, si no es así que me corrija, que se refiere a que si una mamá Turner, o sea, una persona Turner, se queda embarazada a través de in vitro, ese fallo queda desaparecido. A ver, si una mamá, bueno, claro. ¿Una mamá Turner o una que no sea Turner? Alguien que se quede embarazada Es que mediante fecundación in vitro. Claro, dependería si la fecundación in vitro. Primero habría que ver si han usado el óvulo de la mamá Turner, porque una mamá Turner obviamente es infértil.
a menos que tenga un nivel de mosaicismo bajito y sus óvulos sí que estén funcionales. Entonces habría que ver en qué caso. Eso es lo primero. Si han usado un óvulo de otra mujer, obviamente ese problema en principio nos lo quitaríamos, ese riesgo estaría fuera. No sé si esa era la pregunta. No sé, pero a mí se me ocurre otra aclaración. A ver, como habéis dicho, que el fallo se puede suceder durante la fecundación o en las primeras divisiones, en una fecundación in vitro ese fallo no ocurre. Sí O sea, que no hay puede posibilidad. ocurrir, sí que puede ocurrir, claro que sí. Por eso, para intentar, de hecho, cuando se hace una fecundación in vitro, se seleccionan varios embriones y se busca cuál no tiene, sobre todo en los casos de que haya un riesgo de una anomalía cromosómica, se busca cuál de ellos no tiene esa anomalía, porque sí que puede ocurrir. De hecho, las fecundaciones in vitro en muchos casos se dan en mujeres más mayores que tienen más dificultad para concebir y cuanto más mayor se es, las mujeres, pues los óvulos tienen más riesgo de portar una anomalía. O sea que por hacer una fecundación in vitro no estamos reduciendo el riesgo, sí que lo estamos controlando porque podemos seleccionar mejor el embrión, pero no se reduce. Claro, porque me supongo que, claro, si sucede en los primeros momentos de la división, puede haber un error en el mismo sitio. Claro que sí. Otra persona nos pregunta que si una radiografía puede provocar la alteración para el síndrome. ¿Puede provocar la alteración Sí. para el síndrome? A ver, obviamente una radiografía es una radiación ionizante que puede producir cambios en el ADN, pero por lo general una alteración tan grande no la van a producir. Y obviamente es muy complicado que una radiografía sea causante de algún cambio, es decir, tendría que ser una radiografía localizada en la zona del ovario, etcétera, y no va a producir en ningún caso un Turner. En todo caso podría producir pequeñas mutaciones puntuales, pero en el caso de un Turner, como es un cromosoma entero lo que se pierde, el cambio tiene que ser mucho más grande y no lo va a producir una radiografía. Tenía entendido que el síndrome no era hereditario, en general no lo es. En general ocurre o bien en el óvulo a la hora de las primeras divisiones o en la formación de los gametos, pero en los pequeños casos en los que falta un pequeño cromosoma o los casos que he mostrado de un cromosoma isocéntrico, es decir, que están los dos brazos largos juntos, una mujer puede ser funcional, puede ser fértil, pero está portando una cierta anomalía cromosómica. Y esa anomalía a la hora de producir el feto sí que puede transmitirse y puede incluso ser peor que la mamá, porque a la hora de producir el feto se pueden separar los cromosomas de una manera diferente, porque realmente no son iguales, y sí que se puede producir. Los casos hereditarios son muchísimo más raros y se suelen dar en casos, por ejemplo, en los que las mujeres han tenido muchos problemas de infertilidad, de abortos, repeticiones, etc. En esos casos son mujeres que portan algún tipo de anomalía en los cromosomas, no necesariamente Turner como tal, sino les falta un trocito del cromosoma X o de otro cromosoma, o lo tienen duplicado, y en esos casos sí que puede surgir una cierta herencia de esa anomalía que al final produzca Turner. Es cierto que son los casos más raros, pero sí que están entre un 10 y un 20% que puede ocurrir. A ver, otra pregunta que se me ocurre a mí. ¿Soy la única preguntona? A ver, ¿esto podría dar lugar con el estudio a que esto pueda estar solucionado? O sea, pueda darse una solución en el embarazo y que no nazca una persona con esa anomalía. Ahora mismo el tipo de prueba que estamos diseñando, el objetivo es para ensayarlo en bebés ya nacidos, ¿vale? Porque lo que queremos es ver si la prueba es lo suficientemente robusta para demostrar que somos capaces de diagnosticar el síndrome muy pronto y de manera fácil, barata y rápida.
Si funciona, la idea que tenemos a largo plazo es desarrollar, junto con Geméndez, que de hecho tenemos la colaboración, una prueba que sea prenatal. Es decir, durante el embarazo se puede detectar si esa mujer porta esa anomalía. Obviamente, ahí ya estará la decisión de cada madre de si asume que esa enfermedad se puede vivir con ella o no quiere tener un hijo con esa enfermedad. Pero ahora mismo la prueba la estamos haciendo para el periodo ya después del nacimiento, el postnatal. También la ventaja de que sea esta prueba a nivel postnatal es que si se realiza de forma temprana, pues se puede aplicar el manejo del síndrome cuanto antes, entonces también esto tiene una serie de ventajas a la hora de mejorar la calidad de vida. Sí, hombre, cuanto antes se detecte, más posibilidades hay de poner solución a los posibles problemas. Yo lo que me refería es que si se sabe antes del nacimiento, si hay una forma de solucionar eso para que nazcan con el menor afección posible. Una vez que ya el feto está formado, la anomalía está ahí y eso no se puede cambiar porque no tiene tratamiento. No se puede introducir un cromosoma entero que falta en todas las células del bebé. O sea que una vez que tenemos el bebé, eso no se puede corregir. Pero se puede saber antes que se tiene esa enfermedad y se pueden poner, pues como dice Sara, remedio. O bien manejando la enfermedad mejor o tomando las decisiones que la madre considere oportunas. Alguien nos dice, he entendido que con esa prueba se puede saber si es un mosaicismo la afectación de ese cromosoma. Sí, sí. Ahora mismo ya estamos detectando en Turner, en Klinefelter ya tenemos un mosaicismo de en torno al 20%, somos capaces de detectarlo, cualquier cosa de ahí para arriba. Y bueno, pues necesitamos muestras de Turner para saber a qué nivel podemos llegar nosotros, pero sí que estamos detectando mosaicismo en otras anomalías cromosómicas, o sea que en Turner igual, sí que se podría. Y nos dicen, yo he hecho la pregunta de si una radiografía puede alterar cromosomas y dar Turner. No. Como tal, una radiografía no. ¿Que si tenéis fecha tope para recibir las muestras? Bueno, en principio no, pero nos gustaría intentar recibirlas todas más o menos a la vez, porque tened en cuenta que como esto es un proyecto internacional, tenemos que enviarlas. Nosotros nos encargamos de tener vuestros datos, nosotros no le transmitimos los datos a Geméndez, pero tenemos que enviarle las muestras y lo que no queremos es ir enviando las muestras a cuentagotas. Entonces queremos tenerlas aquí, juntar un número adecuado y enviárselas. Entonces no tenemos un límite, por así decirlo. De hecho, yo diría que en torno a abril-mayo queremos tener la mayoría de las muestras Turner recogidas. Pero si viene alguna muestra después, no hay problema. Y la idea es empezar, pues bueno, como ha dicho Sara, si vamos a la jornada de marzo de CREER, pues allí intentar recoger un volumen grande y poder enviarle un primer volumen. Y luego, pues si se reparten allí mismo incluso kits de extracción para la muestra de saliva, para que a través de las asociaciones las podáis repartir con vuestras socias, pues luego quedar para que en algún momento, como estas muestras son estables a temperatura ambiente mucho tiempo, pues que nos las podáis enviar pues en un lote de 10 por un sitio, otros 10 por otro, y ya podamos juntarlas y gestionarlas todas juntas. ¿Quieres decir que no se necesita ningún tipo de conservación especial que pueden...? No, el tubo tiene un preservante específico para que el ADN no se degrade y se mantienen durante un tiempo largo. Aquí hay una pregunta de una fecundación in vitro, un embrión. Al ser una fecundación in vitro o al hacer la división, no se lee bien. Desde Cataluña queremos recoger muestras en un encuentro que haremos seguramente en abril
para poderoslas enviar todas juntas. Genial, pues sin problema. Si nos vemos allí en marzo, pues os damos kit de extracción, os los lleváis y allí los podéis recoger y luego nos los enviáis todos juntos, sin problema. Si alguien tiene la dificultad de hacer la pregunta por escrito, también puede abrir el micrófono y hacerla también. Aunque sí que... En Carni, por ejemplo, que nos has escrito ahí en Perdona, idioma buenas indio. tardes y gracias por todo. Yo quería preguntar si en la fecundación in vitro, como realmente se hace al unirse, pues yo quería saber si ahí puede haber alguna posibilidad de detectarlo con esto para que en ese momento se pueda decidir alguna cosa. Sí que hay cuando se hace fecundación in vitro hay una técnica que es diagnóstico genético preimplantacional que se estudia, o sea, como la fecundación se hace in vitro, una vez que pasan unas cuantas divisiones se puede hacer un test genético ahí para descartar algún tipo de anomalía cromosómica. Así que existen ese tipo de pruebas. Sí que existen. Sí. Vale, y entonces mi pregunta era, si tú no eres Turner y surge esto que tú me estás comentando de este test, en esa unión sí te lo pueden detectar. Para luego tú elegir, como tú has comentado, Sí. si tú quieres seguir con ese embarazo, por ejemplo, o no. Exacto, sí. Lo que pasa es que, bueno, para hacer esas pruebas, pues te tienen que dar un correcto asesoramiento de qué puede decirte el test y qué no puede decirte el test. Porque igual tú descartas un Turner y tienes otras enfermedades genéticas que no estás descartando, por ejemplo. Ya, pero que sería una opción de poderlo Sí. ver, por ejemplo, alguna persona que le surja este tema para Sí. poder, o en un futuro, a lo mejor, bueno, ya nuestras hijas, a lo mejor, o las personas que tal, lo pueden tener, pero incluso una persona que no lo tenga, sería una forma de poderlo detectar. Sí, se podría hacer ahí. Vale, muchas gracias, perdonad. No. Nos dicen que desde Andalucía y Cataluña mandarán las pruebas directamente al laboratorio. Yo el único problema que veo en la recogida de muestras, por ejemplo, en el caso de Salamanca, es que nuestras socias están en cualquier parte de España. Entonces sí que las jornadas de marzo es una ocasión muy interesante para hacer una recogida de muestras y para recoger los kits. Pero claro, todo el que acuda. Bueno, yo creo que igual a nivel de asociación podríais hacer un poco un tanteo de qué socias sí podrían estar interesadas en participar o no, o incluso que os comuniquéis con ellas para que también tengamos nosotros una estimación de cuántos pacientes y de qué parte. Porque obviamente nosotros podemos enviar el kit a casa, pero tampoco vamos a mandarle a todas las socias a casa porque nos gastamos un dineral en correos, en enviar cartas que tampoco tiene mucho sentido si a través de las asociaciones se puede gestionar. Claro, las que están en la misma provincia, pues yo creo que es factible. El problema es las que no estamos en la misma provincia, que es más complicado, pero bueno, se puede unir por provincias, se puede gestionar de muchas formas. Y ya digo, y el encuentro de marzo, que es una oportunidad muy buena. Buenas tardes. Hola. ¿Me oís? Soy Manolo. Sí. Sí, yo soy Clinefecter. Yo tengo hecha esa prueba. Me habéis mandado el kit a casa, muy cómodo, muy correcto y muy sencillo de hacer. Sí, la verdad es que gracias por participar, Manuel. Fueron de los primeros ahí en Klinefelter de participar con nosotros y realmente es muy fácil. Es simplemente una muestra de bucal. No hace falta ni... Sí, es fácil. Y luego se echa el correo directamente y punto. Y es facilísimo para las personas que no tenemos esa opción de tener una asociación juntos aquí. Yo, por ejemplo, estoy solo en Salamanca, como hablaba María José ahora. Entonces lo mandasteis a casa, para mí fue muy cómodo. Sí, para la gente es lo que digo, hacer una estimación de qué personas están distribuidas muy alejadas del resto de la asociación y a esa gente pues les enviamos una carta y no hay problema. Los que os podáis juntar y tengáis esa posibilidad es más cómodo a nivel de logística, pero vamos, ya está. Gracias. A ti, Manuel.
Andalucía quiere hacer unas quedadas en 3 puntos de Andalucía y en Madrid les parece muy bien lo del tanteo de socias para valorarlo. Efectivamente, es que lo primero que tenemos que saber son las socias que están interesadas en participar en el estudio. Y luego ya empezarnos a mover, porque claro, depende de las socias que estén interesadas, donde vivan, las que vayan a asistir al encuentro de marzo, las que no, pues podemos evitar enviar un montón de correos, efectivamente. Sí, de hecho aquí estáis hablando de Andalucía, por ejemplo, de que hay varias quedadas. Si una pudiera ser en Granada, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestra sede y no habría problema aquí pues que viniera y que recogiéramos las muestras directamente aquí. Todo esto yo creo que las asociaciones lo tenemos que trabajar con nuestras socias, incluso con las que no son socias de ningún sitio, pero que pueden vivir cerca de unas o cerca de otras. Preguntan también si tenéis alguna sede en Cataluña. No, ahora mismo estamos aquí solo en Granada. Y yo creo que sí que es interesante, pues eso, saber, en primer lugar, lo primero es saber quién quiere participar y luego irnos organizando. Exacto. Bueno, en realidad no tenemos prisa, por así decirlo, en tener la muestra mañana, entonces hay tiempo de gestionarlo, hasta marzo hay tiempo, después de marzo, si en abril tenéis la reunión, por ejemplo, en Cataluña, no hay problema, ¿vale? Es simplemente estamos dando a conocer el proyecto porque, bueno, necesitamos muestras y las vamos a necesitar de aquí a unos meses, entonces, pues, cualquier apoyo, pues, bienvenido. Además, es importante que la gente sepa cómo se van a tratar sus datos y qué va a pasar con esas muestras, porque llevan una carga importante de información sobre las personas. Entonces, es importante que se sepa cómo se custodia, cómo se recogen y De quién hecho, las puede ver. Claro, ahí está el comité de ética que está pasado, tenemos una hoja de información, tenemos el tema de protección de datos que lo gestionamos nosotros como empresa, porque son datos sensibles, etcétera. O sea que eso está bastante regulado porque bueno, nosotros trabajamos en otros proyectos también de investigación y sí que es verdad que es un poco difícil de gestionar porque al final, como la empresa que lo está haciendo es danesa, pues los documentos se hacen allí en danés, hay que traducirlo al inglés, del inglés lo traducimos nosotros al español, pero bueno, que toda esa documentación está y que es importante que la conozcáis. Y cualquier duda, obviamente, para eso estamos nosotros, un poco de intermediarios, para que entendáis qué se va a hacer con esa muestra. Perfecto. Si no quiere nadie preguntar nada más, yo creo que podemos dar por finalizada. Tenéis un folleto, preguntan si tenéis un folleto informativo para enviar. Sí, teníamos un tríptico. Sí, ¿No sabes pero lo que lo enviaste? Sí, tenemos un tríptico en el que sí está explicado un poco todo lo que hemos explicado también en la charla hoy. Y, ¿pero es el bueno, tríptico que mandáis con toda la información que ya nos lo habéis mandado? Sí. Pues, que si hay que hacer alguno específico de Turner o así, pues si se necesita alguna otra, pues nos decís y vamos viendo un poco lo que podéis necesitar. Porque ese folleto lo tenemos todas, yo creo. Pues yo pienso que si nadie tiene ninguna pregunta más, podemos dar la reunión por finalizada. Todo ha quedado correctamente explicado, muy claro. Y ya sabéis todas las que podáis y queráis intentar ir al Centro Creer en marzo, pues os podéis poner en contacto con nosotros y os diremos cómo. Porque a lo mejor no hay sitio en el Centro Creer, pero se puede alojar uno en los alrededores, que hay alojamientos bastante económicos, que también lo vamos a trabajar, o sea... Pues muchas gracias. Yo por mí, muchísimas gracias a todas por asistir. Gracias. Gracias a todos. Informaros también que el día 17 tenemos otra webinar, este mes tenemos 2.
Es una investigación sobre un proyecto, es un proyecto de aquí de Salamanca, de la USAL, se llama Iberrara y es sobre el síndrome de Turner. Se titula Investigación histórica sobre el síndrome de Turner, algunos resultados del proyecto Iberrara, que además esta persona también va a ir al centro CREER en marzo para darnos también otras nociones. Os invito a todas. Pues muchas gracias. Enviarnos información que si podemos nos apuntamos. Muy bien, os la enviaré. Desde la Universidad de Salamanca, a través de la Fundación, daros las gracias a todas las asistentes, a Sara y a Carmen por vuestro tiempo y dedicación con nosotros y a María José también. Y bueno, pues os invitamos a que nos ayudéis también con la difusión del próximo webinar el 17 de febrero. Y cualquier información que necesitéis, pues nos la hacéis llegar o bien a la Fundación General o bien a la asociación. Y nos vemos. Sí, no sé si alguien... Muchas gracias, Arantxa, siempre. Gracias y terminamos, damos ya por finalizada este webinar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.